GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de nuestro programa Pensamiento Crítico, programa de opinión creado para beneficio de la ciudadanía en general. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta tarde en Pensamiento Crítico nos acompaña el sociólogo Juan Cubi. Este programa llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Estamos de aniversario en la sucursal El Bosque. Este 21 de octubre te esperamos. Como muestra de agradecimiento estaremos con el 15% de descuento en efectivo y el 10% de descuento con tarjeta de crédito o débito. Gracias por estar 16 años junto a nosotros. Te esperamos en la avenida Edmundo Carvajal y Pasaje C, cerca al Centro Comercial El Bosque. Eres parte de nuestra felicidad. Gracias. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de este martes 20 de octubre del 2020. Saludamos cordialmente a Juan Cubi, sociólogo, quien desde Cuenca nos atiende para conversar un poco sobre las elecciones y los resultados en Bolivia. Este día teníamos previsto también un diálogo con el concejal Fernando Morales, pero él tuvo alguna contingencia familiar que lo comprendemos y desde aquí le saludamos y deseamos que no haya sido de mayor consideración. Bueno, saludo nuevamente al sociólogo Juan Cubi y le agradezco por aceptar este diálogo desde la ciudad de Cuenca. Juan, buenas tardes, buenas noches, perdón. Mucho gusto y gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo leemos en el Ecuador y en América Latina los resultados del día domingo en las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde en primera vuelta ha ganado, según los sondeos de conteo rápido y boca de urna, el dirigente del MAS, del Movimiento hacia el Socialismo, Luis Arce, la presidencia de la República? Buenas noches, Juan. Un saludo y gracias por el espacio. A ver, lo de Bolivia nos sorprendió a la mayoría en el sentido de que esperábamos nosotros una diferencia significativa en favor de Arce, pero no que sobrepasara el 50%. Yo entendía que el MAD estaba presionando por ganar en primera vuelta, pero con una diferencia de 10 puntos. Sin embargo, a la vuelta de los sondeos, ha ganado con una diferencia de 20 puntos, lo cual constituye un triunfo contundente, eso es innegable. ¿Qué puede explicar lo que sucede en Bolivia? Yo señalaría en primer lugar esa adhesión de los pueblos indígenas que tienen con la figura de Evo Morales, pero sobre todo con el MAS. No hay que olvidar que el MAS es un partido que viene ya desde hace más de 3 décadas construyendo un proyecto que ha tenido una serie de resultados favorables, que estuvo 14 años en el poder con Evo Morales y de alguna manera logró constituir una estructura política y electoral fundamental. Pero hay también una realidad. Bolivia tiene un 65% de población indígena que históricamente ha cuestionado a esas élites blanco-mestizas que desde una postura racista siempre han querido excluir a las mayorías y beneficiarse de los negocios del Estado. Creo que hubo una sanción muy categórica a esa vieja casta, porque no es una clase política, esa vieja casta oligárquica que pensó que desde el Estado y con una serie de subterfugios podía volver a adueñarse prácticamente de la riqueza de Bolivia. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos también un fracaso, ¿no?, de un gobierno que
En un inicio no se sabía exactamente cuál era la sucesión legal, le dejaron a esta señora Áñez, que obviamente no tenía la más mínima capacidad ni carisma como para no solo manejar el gobierno, sino para plantearle un proceso de transición que hubiera sido lo más coherente. Y en ese sentido creo que la adhesión del pueblo boliviano por la candidatura del MAS es una decisión democrática inapelable. En todo caso, mañana posiblemente se sabrán los resultados definitivos de estas elecciones y también saber cómo está configurado, cómo quedará configurado el Parlamento boliviano, porque también se eligió Parlamento. Pero a esto que tú hablas, Juan, podemos sumar un poco que la gente estaba un poco callada, un poco tratando de digerir lo que pasó hace un año con lo que el sector de Evo Morales llamó el golpe de Estado. ¿Hubo golpe de Estado a estas alturas, podemos decir, en Bolivia hace un año? Yo lo que creo es que hubo un error gravísimo de Evo Morales. Desde el año 16, cuando perdió el referéndum que le prohibía la reelección, quiso por la fuerza imponerse de candidato y hubo sospechas de fraude. Eso es lo que provocó un poco la reacción popular y también el aprovechamiento de la derecha. Yo me ponía a pensar si es que el MAS hubiera decidido hacer una sucesión democrática de Evo con un candidato, yo tengo la seguridad de que hubieran ganado las elecciones del año pasado sin haber generado tanto caos, tanto desorden, tanta pérdida de vida. Fue esa especie como de ambición de poder de ciertas figuras lo que genera estos hechos. A mí me parece que en este momento se reivindica el derecho, digamos, del MAS a participar y ganar las elecciones, y el señor Arce tiene en sus manos una gran oportunidad, ojalá no la desperdicie, y es salirse de la lógica caudillista del MAS con Evo y construir un partido, una fuerza política de izquierda que tenga un peso gravitante en la política boliviana por las próximas décadas. Sería interesantísimo que se pueda desde esa lógica ir reconstituyendo una sociedad que está absolutamente golpeada por la pobreza, la exclusión, la marginalidad, el racismo. Eso sería fundamental. Ojalá que Arce y Choquehuanca tomen la decisión de constituir institucionalmente ese país y también una fuerza política de izquierda, al margen de estos caudillismos que siempre son perjudiciales, porque lo que hacen es consagrar el culto de la personalidad y anclarse a una figura política que al final termina haciendo y deshaciendo a su anteojo, y lamentablemente eso pasó en la última fase de Evo Morales. En todo caso, eso da lugar también a que puede echarse a tierra un buen proyecto de gobierno, un buen proyecto de gestión. Y en este caso, Juan, el propio señor Arce ha dicho que bienvenido Evo Morales, pero el gobierno es mío y va a haber renovación en el MAS. ¿Ese es un buen discurso? Absolutamente. Yo siempre traigo a colación el ejemplo uruguayo. Para mí es de los ejemplos más importantes para la izquierda. Es decir, esa posibilidad de que existe esta renovación y que vuelvan al poder elegidos democráticamente ciertas figuras, el caso de Mujica, el caso de Tabaré Vázquez. Y en el fondo lo que está demostrándose, por ejemplo, en Uruguay, es que la administración del Frente Amplio, que es un proyecto de izquierda, con las limitaciones que se le puedan señalar, ha proyectado hacia la sociedad uruguaya una imagen positiva de una correcta administración del gobierno, a tal extremo que en las últimas elecciones las diferencias fueron mínimas, luego de haber tenido 3 periodos consecutivos. Esa es una perspectiva de construir proyectos al margen de estas figuras que en el momento en que se sienten imprescindibles tienden a boicotear estos procesos. En ese sentido, no he escuchado esta declaración que me acaba de señalar, me parece totalmente coherente y maduro del señor Arce, decir, a ver, yo soy el presidente, yo voy a gobernar y tengo un partido y tengo una fuerza política y vamos a tener asambleístas con los cuales vamos a tener conjuntamente que constituir una línea de intervención desde el poder. Eso es muy, muy positivo. Estamos conversando esta noche de martes 20 de octubre del 2020 con Juan Cubi, sociólogo, analista, en este caso, de los temas internacionales de Bolivia. Para un poco ilustrar a los amigos que nos están siguiendo, que nos están viendo, ¿quién es Luis Arce?
¿Qué rol jugó él como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales y en esos cambios, en esa mirada que tuvo el gobierno de Morales hacia el sector indígena y hacia el sector social más deprimido de Bolivia? Miren, Arce fue ministro de Economía, si no me equivoco, durante 11 años. Él aplicó un modelo que no es un modelo realmente de izquierda. Él lo que hizo fue aplicar un modelo capitalista un poquito más racional, es decir, impedir que ese capitalismo voraz y salvaje y depredador de las viejas élites manejaran los recursos del Estado de una manera absolutamente arbitraria. Y por otro lado, sí planteó una serie de políticas sociales con un manejo bastante convencional de la economía en Bolivia. No olvides, Fernando, que desde el propio Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, siempre felicitaron y celebraron los éxitos de Bolivia y que tuvo una lógica de crecimiento convencional que le permitió de alguna manera sostener sus políticas sociales. En ese sentido, entiendo que es un administrador, tiene una imagen de un tecnócrata eficiente, bien formado y que de alguna manera siempre estuvo a la sombra de Evo Morales. Habrá que ver ahora que es presidente de Bolivia, más allá de lo que digan mañana los resultados, ya lo ha reconocido toda la clase política boliviana y se lo ha reconocido a nivel internacional. Habrá que ver a partir de mañana qué sucede ya con las decisiones que vaya tomando Arce. A mí me parece que va a haber ciertos giros porque ya la situación de bonanza de Bolivia parece que está llegando a su fin. La crisis entiendo que se instalaba desde un tiempo atrás, de manera que el propio agotamiento de Evo Morales no era solamente ese caudillismo que quiso perpetuarse, sino también una crisis económica que ya empezaba a afectar a ciertos sectores. De manera que entiendo que Arce tendrá que, por un lado, asumir con el manejo de esta crisis y por otro lado tiene que reparar esas fracturas que quedaron del estallido del año pasado y que a mi modo de ver tampoco es que se han resuelto. De todas maneras siguen estos sectores de la ultraderecha boliviana de Santa Cruz, que son los que utilizan la Biblia como consigna de lucha política, siguen un poco empecinados en mantener una postura intransigente y eso es un problema de mucha complejidad. En todo caso, Arce es un economista, ¿no es cierto?, pragmático, que dio paso, por ejemplo, a un ahorro interesante dentro del presupuesto y para tener, para casos de contingencia. ¿Cómo podríamos leer, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, la actitud que tuvo la OEA y sobre todo el señor Luis Almagro, que fue el primero ahora en felicitarla? ¿Cómo leer a Almagro, que viene a ser una especie de árbitro cuando eso no es la OEA? Bueno, yo la figura de Almagro para mí es bastante complicada de entender, ¿no? Hay momentos en que tiene ciertas posturas, digamos, alineadas con ciertos fundamentos del derecho en los países, a veces tiene unas posturas totalmente alineadas con las lógicas de los Estados Unidos. Es complicado. Por ejemplo, el año pasado él fue el primero en objetar el proceso electoral, que en efecto tenía serias sospechas de fraude, pero lo hizo de una manera demasiado impositiva, ¿sí? Y ahora lo que ha hecho es reconocer, que me parece bien, pues no, que me le quedaba reconocer el triunfo de Arce, felicitarle. Pero yo al margen de la posición de Almagro, a mí me parece que la clave de nuestra política internacional está en función de las grandes potencias. ¿Qué pasa con la disputa entre China y los Estados Unidos que tiene de por medio el recurso de litio en Bolivia, por ejemplo? Eso es lo que hay que entender fundamentalmente. Ahí el señor Almagro no tiene mucho que ver. ¿Qué va a suceder con estas concesiones que se hacían durante el gobierno de Evo Morales, que quisieron ser cambiadas o quisieron ser aprovechadas durante este corto periodo de años y de su grupo de apoyos y que ahora estará nuevamente en manos de Arce? ¿Cómo se van a manejar esas relaciones en función de las lógicas de dependencia en las cuales seguimos sometidos los pueblos de América Latina? Y ahí hay una disputa geopolítica que es fundamental. Habrá que ver qué sucede ahora con ese alineamiento frente a China, Rusia, Europa, que está también muy metido en Bolivia por el tema del litio, y los Estados Unidos. Me parece que ese análisis, que yo no me atrevo a hacerlo porque no tengo elementos, digamos, de información suficiente, pero creo que esa es la clave de lo que puede significar la postura de Bolivia y del gobierno boliviano en el contexto internacional.
La respuesta de los bolivianos, 7 millones y pico estuvieron convocados el domingo para asistir a las urnas. Esa respuesta, digo, también tendrá que ver con los intentos en menos de un año que la señora Áñez y la derecha intentó desmontar todo lo bueno que hizo Morales, al fin y al cabo, en beneficio de los sectores campesinos e indígenas. Eso debe haber golpeado y también puede haber dado lugar a que vuelvan la mirada al MAS. Yo creo que más que eso, que en efecto ocurrió, hay esta postura racista de estas élites blanqueadas bolivianas que tienen en el fondo un desprecio profundo por los pueblos indígenas y que lo hicieron conocer, se lo hicieron saber, proyectaron esa imagen, cuestionando en su discurso, en sus decisiones, ¿sí? Lo que tú decías tiene que ver con una lógica más bien de degradación de los recursos públicos, es decir, cómo se desmontan programas, cómo se asume el control de ciertos programas para a través de mecanismos de corrupción enriquecerse. Pero el problema en Bolivia es que esas prácticas van acompañadas siempre de una actitud y de un discurso y de unos símbolos racistas que sí indignan al pueblo boliviano, que ha padecido eso por siglos y que con Evo Morales, a fin de cuentas, puso fin a estas lógicas de subordinación racista que les imponía la sociedad blanco-mestiza. Y a mí me parece que había una reivindicación de ese derecho de los pueblos indígenas a ser parte de la vida política de Bolivia, de la vida social y cultural. Creo que por ahí hay que buscarle más bien esa conexión que se hizo con la elección de Luis Arce, ¿no? Es decir, esa adhesión de tipo étnico-cultural del pueblo boliviano a lo que serían los representantes populares. A eso tenemos que añadir lo que está atravesado, que es del regionalismo, lo que tú decías. Por un lado está Santa Cruz, por otro lado La Paz, está Sucre, Oruro y todos esos sectores en donde hay muchos intereses económicos regionales. A ver, las elecciones, al menos digamos el adelanto, Evo gana en 5 de los 9 departamentos. Los otros 4 entiendo que gana Arce, pero el voto de Camacho, que es el representante clásico de estos sectores de la ultraderecha secesionista de Bolivia, tiene un 14%, cuando originalmente le acercaban las encuestas del 18 y 20. Es decir, ese es el porcentaje de los sectores que estarían en una postura intransigente, casi conspirativa. Yo creo que Mesa no se va a jugar por esas opciones. Mesa ya ha sido muy claro en proclamarse como la cabeza de la oposición, pues por el 32% que ha tenido le da derecho a eso, y creo que Mesa va a jugar un papel más bien equilibrante, porque estas otras posturas fanáticas de estos adoradores de la política de la Biblia, creo que no solamente no tienen mucha viabilidad en Bolivia, sino que son tremendamente peligrosas. ¿Cómo leer estos resultados en América Latina, Juan? A ver, lo de Bolivia en principio estaba más o menos previsto que el MAS seguía teniendo una alta votación electoral. Lo que no se calculaba es que ganaran tan abrumadoramente en la primera vuelta, de manera que hay una pequeña sorpresa, pero tampoco ya se hablaba de un 44%, recuerden las encuestas, de manera que sí había conciencia y claridad. Creo que lo de Bolivia es un caso muy particular. Mira, a mí cuando me han preguntado por el tema de Bolivia, yo digo, ni siquiera es un gobierno progresista de izquierda. En Bolivia lo que ocurrió fue la consagración del liberalismo en el sentido más clásico, es decir, el derecho de cualquier ciudadano y de cualquier grupo social a gobernar. Que eso es lo que estaba bloqueado en Bolivia. En Bolivia solo gobernaban las élites de los militares subordinados a las élites. Y era para apuntalar una sociedad blanco-mestiza minoritaria, oligárquica, que vivía de la rapiña del Estado. Lo que cambió fue que dentro de la lógica liberal, el señor Evo Morales, como cualquier boliviano, ganó elecciones y pudo gobernar 14 años. Y la sociedad y la clase política se vieron obligados a respetar ese manejo del Estado. Pero si tú piensas en Bolivia, no es que ha habido transformaciones profundas. Yo he estado en los últimos años, he visitado unas 3 veces Bolivia. No sientes que hay una transformación profunda de esa sociedad como podría sentir en otros países. Lo que sí se sentía, y que eso era tremendamente satisfactorio y positivo, era ese orgullo de los indígenas, de la gente con ancestros indígenas, de sentirse que ellos también no solamente eran parte fundamental de la sociedad boliviana, sino que podían gobernar, que podían ocupar cargos, que podían ser ministros, que podían tomar decisiones de política pública, que podían estar presentes en los medios de comunicación, que podían ser, etcétera, etcétera. Es decir,
esa posibilidad de que esos sectores excluidos, marginados, se convirtieran en protagonistas de la vida social, de la vida pública de Bolivia. Eso siempre me pareció lo más digno de rescatar de ese proceso. Una reivindicación y un orgullo de los sectores más deprimidos y numerosos de Bolivia, el sector indígena. Transpolamos el asunto de Bolivia para Ecuador, que Ecuador estamos ya a 4 meses de elecciones. ¿Cómo leemos eso aquí? Porque hay gente que está un poco haciendo números, haciendo comparaciones con miras a las elecciones de febrero. Comparaciones erróneas. Yo lo he dicho no solo con Bolivia y con Argentina. A veces no se considera cómo son los procesos. Por ejemplo, en Argentina el peronismo tiene 80 años y ha gobernado desde el poder o desde la oposición durante 8 décadas. El peronismo tiene un aparato electoral, político. El 60% de los trabajadores de Argentina están sindicalizados en una central de trabajadores que es absolutamente adepta al peronismo. Ahí está la fuerza electoral. Pero no hay que hacer una comparación con el Ecuador. Por el lado argentino es un error. En Bolivia el MAS también es un proyecto de vieja data. Es un proyecto que tiene más de 30 años, que se fue construyendo a partir de ciertas lógicas comunitarias y que tiene la base de la estructura de los pueblos indígenas, que es fundamental en Bolivia, 65%. Ahí está la base que con todos los conflictos y todas las deficiencias que tuvo el gobierno de Evo Morales, sin embargo, sigue respaldando a un presidente que no sea un representante de estas élites. En el Ecuador es muy diferente los procesos, incluso el mismo populismo de Velasco enseñó que aquí hay empresas electorales que ganan en función de ciertas lógicas caudillistas y que fenecen a la vuelta de la esquina. Y creo que aquí esta idea de que podría reeditarse un triunfo del correísmo me parece que es un análisis comparativo muy simplista. Si tú analizas las últimas elecciones, el correísmo ha ido en un declive que me parece irreversible. No veo por dónde pueda tener posibilidades de tener un éxito en las próximas elecciones. Y creo que como fuerza política va a ir poco a poco con los años declinando cada vez más. No te olvides, Fernando, luego de la caída de Gutiérrez, en las siguientes elecciones, acuérdate cuánto tuvo poniéndole de candidato a su hermano, no recuerdo, pero creo que quedó en tercer lugar. Y luego Sociedad Patriótica ha ido decayendo por una simple razón, Fernando. Son proyectos populistas que se apuntalan en el reparto de cuotas de poder desde el gobierno, en la clientela. Si no tienen para hacer clientela, no tienen éxito. Fíjate las últimas manifestaciones para defender el derecho al correísmo a estar en la papeleta electoral. Son manifestaciones íntimas, pues son 4 o 5 personas en una delegación electoral provincial reclamando ese derecho, unas manifestaciones en Quito. Pero como ya no hay buses, como ya no hay sándwiches, como no hay reparto, como no hay la entrega de cuotas de poder, a cambio de esa presencia, ya es imposible generar movilizaciones. Y eso puede repetirse también en el próximo proceso electoral. La gente no va a votar si no tiene la certeza de que va a hacerlo por alguien que le va a compensar con cualquier forma de dádiva desde el gobierno. Hay varias diferencias, como tú dices, respecto al MAS, por ejemplo, de Bolivia, que es una organización articulada y tiene como base los sectores indígenas y campesinos. Y hay una diferencia en caudillismo, y vos lo que tú decías, Velasco Ibarra y Rafael Correa. Velasco Ibarra no estaba impedido de regresar, a él le iban a traer. En cambio, Correa no puede venir. Esa es la gran diferencia. Entonces, no es el gran ausente que puede regresar. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué en el Ecuador el sector indígena, no habiendo en la proporción, en la cantidad que hay en Bolivia, por qué en Ecuador no ha tenido la posibilidad de integrar un movimiento bastante fuerte, bastante considerable? Y ahora mismo la CONAIE está con Pachacuti están un poquito distanciados y con algunas confrontaciones. Solo para un poco la idea sobre el velasquismo, brevemente. Pablo Espina, que es profesor de la Universidad Andina, acaba de publicar digitalmente un libro que se llama La aleación inestable, donde analiza, entre otras cosas, el fenómeno del velasquismo, ¿sí? Yo te recomiendo que lo leas, porque ahí puedes entender cómo operó el caudillismo, el populismo de Velasco Ibarra. Y habían 2 cosas que eran fundamentales en el caso de Velasco. Uno, su absoluta honestidad, su absoluta honradez, reconocida por amigos y enemigos. Y 2, su desprendimiento, es decir,
Él era un hombre que era capaz de sacar de su bolsillo del sueldo y donar, y tenía esa actitud de desprendimiento que cautivaba a un pueblo que de alguna manera le reconocía esas dos actitudes, un hombre honrado y un hombre desprendido, totalmente opuesto a lo que es hoy día Correa. Está acusado de corrupción y además está acusado de haberse llevado ingentes cantidades de dinero. Si frente a los ojos del pueblo no hay esa imagen del renunciamiento que tenía Velasco, que es lo que le aseguraba que, como tú dices, no solo que no podía, no tenía impedimento de volver, lo iban a traer. A veces lo traían de los pelos para que sea presidente de la República. Sí, eso sí marca una diferencia fundamental. Respecto a la pregunta, Fernando, yo creo que el movimiento indígena ha cumplido un papel fundamental en este país. No lo podemos reducir al plano electoral. El movimiento indígena, desde el levantamiento del año 90, sí, hace 30 años, marcó una inflexión en la política ecuatoriana. Nos obligó a todos los ecuatorianos a reconocernos como hemos sido, un país fragmentado, un país con muchas nacionalidades, un país tremendamente diverso y tremendamente excluyente a partir de esa diversidad. Nos obligó a reconocernos como lo que somos. Y eso hasta inclusive las élites que pensaban que nosotros éramos una especie de isla de paz, blanco mestiza en medio de la convulsionada Colombia y de la convulsionada o indigenizada Perú y Bolivia, resulta que se dieron cuenta y tuvieron que admitir que aquí había un protagonista social, político fundamental. Y estos 30 años han sido un actor central en la vida política nacional, a tal extremo que el año pasado, con un levantamiento, prácticamente pusieron en jaque todo el sistema político de este país. En ese sentido, pues hay que reconocerles ese papel fundamental de pedagogía de la realidad ecuatoriana. Y electoralmente, pues tienen una expresión que sigue siendo minoritaria, pero que ha tenido ciertos momentos de trascendencia. Freddy Ehlers se encaramó el movimiento indígena en Pachacuti y tuvo una destacada participación. Lucio Gutiérrez igual. Rafael Correa se aprovechó del movimiento indígena para llegar al poder, de manera que sí ha sido un factor que ha tenido su importancia, su papel en los procesos también electorales, no solo políticos, como te acababa de decir. Habrá que ver ahora si es factible que en esta nueva propuesta de carácter político electoral puede tener mejores resultados. Personalmente creo que va a haber un ascenso significativo de la candidatura de Yacu Pérez como representante no solo del movimiento indígena, sino de los movimientos sociales y todas esas fuerzas alternativas espontáneas que se manifestaron en octubre. Creo que va a recibir el apoyo de una parte considerable de la población ecuatoriana. En todo caso, hay que leer muy reflexivamente lo de Bolivia y pensar también de que la clase política tradicional de la derecha, los neoliberales que se llaman ahora, no tienen ya discursos ni respuestas para salir de la crisis, para enfrentarlo y para sacarlo. Eso está muy claro. Y tomando en cuenta incluso en lo que pasa en los Estados Unidos, algún rato volveremos a hablar de eso, que estamos a pocos días de las elecciones de los Estados Unidos, Juan. A ver, yo no creo que los liberales se les vaya a acabar el discurso. Si no tuvieran discurso, no estarían gobernando este país y muchos otros. Lo que se está acabando es la capacidad del capitalismo de responder a las necesidades de la gente. Eso es mucho más complicado. El discurso neoliberal se adecua, se complementa con ciertas innovaciones. El tema fundamental es del capitalismo y eso lo están reconociendo inclusive los sectores pudientes a nivel global. Nada más, este capitalismo salvaje, depredador, que lo único que piensa es en la ganancia, ya no tiene posibilidades no solo de garantizar los derechos de la gente, que nunca lo ha hecho, ni siquiera tiene capacidades de seguirse reproduciendo y readaptando a las realidades, porque ya el mundo, el planeta, le ha puesto sus límites. Y la pandemia del coronavirus es una de las expresiones de ese límite que lo estamos pagando con creces, no solo nosotros, a nivel mundial. Me parece que el debate tiene que ser hacia allá. ¿Qué vamos a hacer para reemplazar el capitalismo? ¿Con qué se va a reemplazar este sistema que definitivamente se agotó, pero por una lógica destructiva incontenible? Y eso es lo que está en debate a nivel mundial en este momento. ¿Hacia dónde vamos a ir? Claro, hay personajes de una tosudez, de un pensamiento absolutamente reduccionista como el señor Trump, que todavía cree que solo porque él lo dice puede hacer otra vez grande América.
cuando sabemos que en el contexto global los Estados Unidos están en un proceso de debilitamiento como potencia y de agotamiento de su propia política interna por los conflictos que está viviendo. Sin embargo, él, como es un tipo bastante desubicado, bastante torpe, sale con estas declaraciones que no tienen pies de cabeza. Más bien hay que pensar en que luego de las elecciones en los Estados Unidos, que algún rato podremos analizarlas, habrá que ver qué sucede con ese país, que nos guste o no sigue siendo una potencia mundial. En todo caso, tú has dicho y coincidimos, el asunto es sistémico, ¿verdad? El asunto es estructural y es sistémico. Muchas gracias a Pablo Cubi, a Juan Cubi, perdón, quien ha comparecido esta noche de martes 20 de octubre del 2020, hablando sobre los resultados de las elecciones en Bolivia y cómo puede repercutir dentro de América Latina y cómo debe leerse dentro de Ecuador. Juan, muchas gracias, muy amable por tu tiempo. Muchas gracias a usted y como siempre, un gusto participar en su programa. Muy amable, gracias a Juan. Buenas noches. Este programa de pensamiento crítico de GAFA TV Ecuador ha llegado gracias a la confianza y el respaldo de Mundo de Maravillas. Estamos de aniversario en la sucursal El Bosque. Este 21 de octubre te esperamos. Como muestra de agradecimiento estaremos con el 15% de descuento en efectivo y el 10% de descuento con tarjeta de crédito o débito. Gracias por estar 16 años junto a nosotros. Te esperamos en la avenida Edmundo Carvajal y Pasaje C, cerca al Centro Comercial El Bosque. Eres parte de nuestra felicidad. Gracias. Gracias, amigos, por compartir este diálogo este día martes, esta noche, hablando sobre Bolivia, hablando sobre Ecuador, y volveremos del día de mañana a seguir dialogando, a seguir conversando sobre temas importantes. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.